¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconden los lugares a los que nadie puede entrar? Hoy te llevaré a un viaje a los rincones más misteriosos y prohibidos del planeta, donde el acceso está vetado por razones que van desde el peligro extremo hasta el misterio absoluto. Prepárate para descubrir sitios que pocos han visto y que guardan historias que parecen sacadas de otro mundo. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Vamos allá. 1. Isla Sentinel del Norte, India. En el corazón del Océano Índico, entre aguas turquesas y arrecifes vírgenes, existe un lugar que ha permanecido prácticamente intacto durante milenios. La Isla Sentinel del Norte pertenece al archipiélago de Andamán, bajo jurisdicción india, pero en la práctica es uno de los territorios más impenetrables del planeta. Está habitada por una comunidad indígena conocida como los sentineleses, uno de los últimos pueblos no contactados del mundo. A diferencia de otras tribus aisladas, los sentineleses rechazan todo contacto con el exterior de forma inmediata y hostil. Se han documentado casos en los que embarcaciones que se acercaron demasiado fueron recibidas con lanzas o flechas. Incluso sobrevuelos a gran altura han sido respondidos con señales de advertencia desde tierra firme. Las autoridades indias han declarado la isla como zona restringida, prohibiendo su visita a turistas, investigadores o periodistas. No se sabe con certeza cuántas personas viven en la isla, ni cuál es su idioma, religión o estructura social. Todo lo que se conoce proviene de observaciones lejanas. Muchos expertos creen que esta comunidad ha permanecido en aislamiento por más de 60.000 años. Intentar forzar el contacto podría poner en peligro tanto a los visitantes como a los propios habitantes, ya que carecen de defensas inmunológicas ante enfermedades modernas. Este territorio, más allá de su misterio, plantea un dilema ético. Representa un pedazo intacto del pasado humano que resiste a la globalización y al mismo tiempo un recordatorio de que hay límites que no debemos cruzar. La Isla Sentinel del Norte no solo está prohibida por ley, sino también por el respeto que merece una cultura que eligió permanecer en la oscuridad. 2. Svalbard Global Seed Vault, Noruega, a más de 1000 kilómetros del Polo Norte. Enterrado en una montaña helada de la isla noruega de Spitsbergen, se encuentra una instalación que parece salida de una historia de ciencia ficción. El Svalbard Global Seed Vault, conocido por muchos como la bóveda del fin del mundo, es un búnker altamente protegido que almacena millones de semillas de cultivos de todo el planeta. El propósito de esta bóveda es preservar la biodiversidad agrícola en caso de catástrofes globales, guerras, colapsos ecológicos o pandemias que puedan poner en riesgo el suministro alimentario. Las temperaturas bajo cero y la ubicación geográfica aseguran una conservación natural, incluso si falla la energía eléctrica. Sin embargo, el acceso está estrictamente controlado. Solo un puñado de científicos e ingenieros altamente acreditados puede ingresar, y siempre con autorización internacional. El diseño del lugar es sobrio pero imponente. Un túnel de más de 100 metros atraviesa la roca helada hasta llegar a cámaras reforzadas con puertas de acero y sensores de seguridad. En su interior reposan semillas de más de 4.000 especies, enviadas por bancos genéticos de todo el mundo. Incluso durante conflictos como los de Siria, se han extraído muestras desde esta bóveda para restaurar cultivos perdidos. Este sitio es vital para el futuro de la humanidad, pero al mismo tiempo inaccesible para casi todos. Su existencia alimenta teorías y especulaciones, aunque su objetivo declarado es proteger la vida. Mientras otros lugares se cierran por peligro o secretismo, la bóveda de Svalbard está prohibida simplemente porque encierra una parte crucial del mañana. Más allá del misterio, el Área 51 es símbolo de control, secreto y poder. Aunque su propósito puede ser legítimo desde una perspectiva militar, el hermetismo con que se maneja ha convertido a este lugar en un ícono de lo desconocido. Nadie sabe con certeza todo lo que allí se ha probado o almacenado. Y tal vez esa duda sea justamente lo que lo hace tan fascinante. 3. Área restringida 51, Nevada. Estados Unidos en pleno desierto de Nevada. Oculto entre montañas secas y caminos polvorientos, se encuentra uno de los lugares más vigilados y misteriosos del planeta. Oficialmente conocida como una instalación militar para pruebas aéreas, la llamada Área 51 ha sido durante décadas el epicentro de teorías, secretos y prohibiciones. El acceso está completamente restringido. Cualquier persona que intente cruzar los límites sin autorización será detenida por seguridad armada. Hay sensores, cámaras y patrullas activas día y noche. Incluso sobrevolar el espacio aéreo es una violación federal. A lo largo del tiempo,
Este nivel de protección ha despertado toda clase de preguntas sobre lo que realmente ocurre dentro. Algunas teorías sugieren que se prueban tecnologías avanzadas, otras hablan de objetos aéreos no identificados, mientras que los documentos oficiales hablan solo de desarrollo de aeronaves experimentales. Lo cierto es que muchas de las naves más modernas del siglo XX fueron vistas por primera vez saliendo de esta zona. Las pruebas de vuelos secretos datan de los años 50, y su existencia solo fue reconocida por el gobierno varias décadas después. Más allá del misterio, el Área 51 es símbolo de control, secreto y poder. Aunque su propósito puede ser legítimo desde una perspectiva militar, el hermetismo con que se maneja ha convertido a este lugar en un ícono de lo desconocido. Nadie sabe con certeza todo lo que allí se ha probado o almacenado. Y tal vez esa duda sea justamente lo que lo hace tan fascinante. 4. Isla de Poveglia. Italia, en la laguna de Venecia, entre canales tranquilos y arquitectura majestuosa, existe una isla pequeña envuelta en una atmósfera inquietante. Se trata de Poveglia, un lugar que las autoridades italianas han declarado fuera de los límites para el público general. Esta isla no solo está prohibida por razones legales, sino también por el oscuro legado que ha cargado durante siglos. Desde la época romana, Poveglia fue usada como sitio de cuarentena. Durante las grandes epidemias que azotaron Europa, se enviaban allí a los enfermos terminales para evitar que propagaran el contagio. Muchos jamás salieron con vida. Se estima que miles de cuerpos fueron quemados o enterrados en la isla, lo que la convirtió en uno de los mayores cementerios sin nombre del continente. La tierra de Poveglia literalmente está mezclada con restos humanos. En el siglo XIX, la isla fue transformada en un hospital psiquiátrico. Los testimonios de antiguos trabajadores y rumores locales describen escenas aterradoras. Se hablaba de tratamientos extremos, experimentos poco éticos y una atmósfera de sufrimiento constante. El hospital fue clausurado décadas después. Pero desde entonces, la isla quedó completamente abandonada. Hoy en día, cualquier intento de visita requiere permisos especiales, que rara vez son concedidos. La vegetación ha devorado los antiguos edificios, y las aguas tranquilas de la laguna ocultan un pasado de dolor. Poveglia se mantiene en silencio, pero los pocos que han logrado pisarla coinciden en que se trata de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, o quizás donde el pasado aún permanece demasiado presente. PIV, base militar de Mesgorie, Rusia, en lo profundo de las montañas Urales. Se oculta una ciudad cerrada que no aparece en mapas turísticos ni en señales viales. Se trata de Mesgorie, una instalación de máxima seguridad construida durante la era soviética y aún hoy rodeada de misterio. El lugar está vigilado por tropas y cuenta con zonas restringidas donde ni siquiera los ciudadanos rusos pueden ingresar sin autorización especial. Oficialmente se afirma que Mesgorie es una base que monitorea actividades sísmicas y protege recursos estratégicos. Sin embargo, muchos analistas creen que su función real está relacionada con el complejo de defensa del monte Yamantau, una de las montañas más altas de la región. Las imágenes satelitales muestran túneles, sistemas de ventilación y estructuras subterráneas masivas, lo que ha llevado a especular que podría tratarse de un búnker de comando, capaz de operar incluso durante un conflicto global. Lo que diferencia a Mesgorie de otras bases es su estatus como ciudad cerrada. Tiene escuelas, hospitales, supermercados y viviendas, todo cercado y controlado. Es como un mundo paralelo diseñado para funcionar en total aislamiento. Su población vive bajo estrictas reglas de confidencialidad y las comunicaciones hacia el exterior están limitadas. A pesar de la falta de información concreta, Mesgorie sigue siendo un símbolo de los secretos que aún persisten tras las fronteras invisibles del poder. Para muchos, es uno de los lugares más enigmáticos del mundo moderno, un recordatorio de que incluso en tiempos de transparencia, hay puertas que siguen completamente cerradas. Frente a la costa noroeste de Escocia, existe una pequeña isla que durante décadas fue considerada letal. Se trata de Gruinard, un pedazo de tierra aparentemente tranquilo que fue completamente evacuado y restringido tras ser usado en uno de los experimentos más peligrosos del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, científicos británicos decidieron probar un agente biológico en animales dentro de la isla para evaluar su efectividad como arma. El experimento fue devastador. Los residuos contaminantes se filtraron en el suelo y se mantuvieron activos durante décadas. Gruinard fue cerrada con letreros de advertencia y patrullada por fuerzas de seguridad. Incluso las embarcaciones que pasaban cerca eran advertidas de no acercarse.
La tierra misma era peligrosa para cualquier forma de vida. Durante más de 40 años la isla fue sinónimo de prohibición total. No fue sino hasta los años 90 que se inició un proceso de descontaminación intensivo. Se trató el suelo con químicos especiales y se monitorearon los niveles de seguridad biológica constantemente. Finalmente, en el año 1990, se declaró segura para ingresar. Sin embargo, a pesar de esa declaración oficial, la isla continúa deshabitada y con acceso extremadamente limitado. Muchos aún creen que Gruinard conserva rastros de su pasado y prefieren no arriesgarse. Su historia se convirtió en una advertencia sobre los efectos a largo plazo de la experimentación humana en la naturaleza y sobre cómo un lugar bello puede ser también una trampa invisible. 7. Isla Queimada Grande, Brasilén, la costa del estado de São Paulo, rodeada por aguas cristalinas del Atlántico. Se encuentra una pequeña isla que podría parecer paradisíaca a primera vista. Sin embargo, este lugar es considerado uno de los más peligrosos del planeta. Se trata de la Isla Queimada Grande, también conocida como la Isla de las Serpientes, y su acceso está completamente prohibido para civiles. La razón de esta restricción es simple y aterradora. Esta isla alberga la mayor concentración de serpientes venenosas del mundo, en especial una especie endémica llamada serpiente cabeza de lanza dorada. Su veneno es tan potente que puede causar una falla múltiple de órganos en cuestión de horas, y no existe antídoto disponible localmente. Se estima que hay una serpiente por cada metro cuadrado en algunas zonas del lugar. Durante años, las autoridades brasileñas permitieron solo visitas ocasionales de científicos especializados, acompañados por personal médico y equipo de protección. El faro que una vez operó en la isla fue automatizado para evitar que humanos tuvieran que permanecer allí. Incluso los pescadores locales evitan navegar cerca por temor a accidentes. La vegetación espesa y el terreno accidentado convierten cada paso en un riesgo. El clima húmedo y tropical favorece a estas serpientes que evolucionaron sin depredadores naturales. Como resultado, la isla se transformó en un laboratorio natural donde el equilibrio es tan perfecto como mortal. Queimada Grande es un ejemplo extremo de cómo la naturaleza puede generar entornos completamente vedados al ser humano. No es un lugar prohibido por secretos, sino por respeto a una especie que reina absoluta en su territorio y cuya supervivencia depende de que los visitantes se mantengan alejados. 8. Ciudad de Pripyat, Ucrania. La ciudad de Pripyat fue construida en los años 70 para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. En su apogeo, contaba con más de 50.000 habitantes, parques, escuelas y una infraestructura moderna para la época. Sin embargo, el 26 de abril de 1986, la vida se detuvo repentinamente tras el desastre nuclear más grave de la historia. La explosión del reactor número 4 liberó una nube radiactiva que contaminó vastas áreas de Europa. Pripyat fue evacuada en cuestión de horas, y desde entonces se convirtió en una ciudad fantasma. Aunque la radiación ha disminuido con los años, aún existen zonas donde los niveles siguen siendo peligrosos para la salud humana. Por eso, el acceso es altamente controlado. Existen tours autorizados que permiten visitas breves a ciertas áreas seguras, pero la mayoría de la ciudad permanece cerrada. Las calles están invadidas por la vegetación, los edificios se desmoronan lentamente y los objetos personales abandonados aún reposan en los lugares donde fueron dejados hace décadas. Es como si el tiempo se hubiera congelado. Lo más inquietante de Pripyat no es solo la contaminación invisible, sino la sensación de que algo intangible permanece allí. Algunos exploradores hablan de un silencio absoluto, interrumpido solo por el crujir de las estructuras. Aunque la ciencia explica el fenómeno, el aura del lugar sigue generando temor y respeto. Pripyat es uno de los recordatorios más poderosos de cómo una tragedia tecnológica puede convertir una ciudad vibrante en un lugar prohibido, envuelto por una atmósfera de suspenso y desolación. 9. Monte Kailash, Tibetén. La región del Tíbet, rodeado por valles remotos y cadenas montañosas, se alza el Monte Kailash, una montaña sagrada que ha sido venerada durante siglos por varias religiones. Se considera el hogar de deidades, el eje del universo y un lugar de gran poder espiritual. Sin embargo, lo que lo hace aún más especial es que escalarlo está absolutamente prohibido. A diferencia de otras cumbres del Himalaya que han sido conquistadas por cientos de alpinistas, el Monte Kailash permanece intacto. Los gobiernos de la región, así como los líderes espirituales, han declarado la montaña como inviolable. Nadie debe poner un pie en su cima,
ya que hacerlo sería una falta de respeto tanto física como espiritual. Los peregrinos que llegan al lugar no buscan escalar, sino rodear la montaña a pie, en un ritual que puede tomar varios días. Este acto se considera una forma de purificación y renovación del alma. Incluso los más experimentados alpinistas han respetado esta tradición, conscientes de que hay algo más allá de la conquista física en este lugar. Se han documentado relatos extraños sobre el tiempo que parece distorsionarse cerca del monte, brújulas que dejan de funcionar y cambios repentinos en la meteorología. Estos fenómenos han alimentado mitos y leyendas que aumentan el misterio de la montaña. El monte Kailash no está cerrado por medidas militares ni por peligros biológicos. Está prohibido por una razón más profunda, relacionada con lo espiritual, con la historia y con el respeto hacia lo sagrado. En un mundo obsesionado con alcanzar cimas, este lugar nos recuerda que no todo debe ser conquistado. 10. Surtsey, Islandia en el sur de Islandia. Una isla emergió repentinamente del océano en el año 1963 a causa de una erupción volcánica submarina. Esta nueva masa de tierra fue llamada Surtsey y desde su nacimiento ha sido uno de los lugares más estrictamente protegidos del planeta. Su acceso está prohibido al público en general y solo unos pocos científicos tienen autorización para estudiarla bajo condiciones muy específicas. Lo que hace única a Surtsey no es solo su origen, sino su propósito. La isla se considera un laboratorio natural perfecto para estudiar cómo se desarrolla un ecosistema desde cero sin intervención humana. Desde su formación, los investigadores han observado el arribo de aves, insectos, hongos, líquenes y plantas que poco a poco han colonizado el lugar. Este proceso ha permitido entender cómo se comporta la naturaleza sin la influencia del ser humano. Cualquier alteración podría arruinar décadas de observación. Por eso, incluso los científicos deben desinfectar minuciosamente sus ropas, herramientas y zapatos antes de poner un pie en Surtsey. No se permite llevar alimentos ni materiales orgánicos que puedan introducir especies externas. En una ocasión, una planta de tomate comenzó a crecer debido a restos de comida humana accidentalmente dejados, lo cual generó preocupación inmediata. La isla continúa siendo monitoreada y protegida por leyes internacionales. En cierto modo, Surtsey es una cápsula del tiempo natural, una de las pocas oportunidades que tiene la ciencia para observar la vida desde su primer aliento. Por esa razón, aunque su paisaje sea hermoso, su mayor valor está en mantenerse aislado y puro, lejos de la curiosidad del turismo o la intervención masiva. Si te apasionan estos temas y quieres seguir explorando misterios del mundo real, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video. Y si tú conoces o has vivido una historia inquietante, puedes enviarla al correo que está en la descripción. Continuemos con el video. 11. Área prohibida de Uluru, Australia. En el corazón del desierto australiano se alza un enorme monolito de piedra rojiza que parece emerger directamente desde las entrañas del planeta. Es conocido como Uluru y ha sido considerado sagrado por los pueblos indígenas Anangu durante miles de años. Aunque muchos conocen el lugar como destino turístico, existe un área específica dentro del sitio que está totalmente prohibida al público por motivos espirituales y culturales. Uluru no es solo una formación geológica, es un símbolo viviente de conexión entre el ser humano y la tierra. En sus cavernas, grietas y superficies se encuentran pinturas antiguas, símbolos de rituales y espacios donde los ancianos realizaban ceremonias sagradas. Los Anangu han pedido durante décadas que se respete este territorio y finalmente lograron que ciertas zonas fueran cerradas por completo. El turismo descontrolado generó problemas durante años. Personas que escalaban sin permiso, dejaban basura o tomaban fotografías en zonas delicadas provocaron una respuesta de las autoridades. Actualmente, las reglas son estrictas. No se puede ingresar a las áreas prohibidas, ni tomar fotos en ciertos ángulos específicos. Incluso se promueve que los visitantes eviten caminar sobre la roca como muestra de respeto. Este cambio no solo protege el entorno natural, sino también el legado espiritual de una cultura milenaria. La prohibición no se basa en peligro físico, sino en la necesidad de conservar la historia, la fe y la identidad de un pueblo que ha vivido en armonía con la tierra mucho antes de la llegada de la modernidad. 12. Cueva de Lascaux, Francia. En el suroeste de Francia, bajo la superficie de una colina cubierta por bosques, se oculta una de las joyas más antiguas de la humanidad. Se trata de la Cueva de Lascaux, descubierta por casualidad en 1940 por un grupo de jóvenes que exploraban la zona.
Lo que encontraron fue una serie de pinturas rupestres con una antigüedad estimada de más de 17.000 años, realizadas por nuestros antepasados del Paleolítico. Las paredes de la cueva están cubiertas por representaciones detalladas de animales como caballos, ciervos, toros y bisontes, muchas de ellas con un nivel artístico que desafía cualquier expectativa de la época. Estas imágenes no solo son una ventana al pasado, sino también un testimonio de la capacidad creativa de los primeros seres humanos. Durante un tiempo la cueva fue abierta al público. Sin embargo, el aumento del dióxido de carbono, la humedad y la presencia humana comenzaron a deteriorar rápidamente las pinturas. Se formaron hongos y manchas que amenazaban con destruir lo que había sobrevivido intacto por milenios. En 1963, se decidió cerrar completamente la cueva original al público, y desde entonces solo un puñado de expertos puede ingresar bajo condiciones extremadamente controladas. Para el resto del mundo, se construyó una réplica exacta llamada Lascaux d'Argent, que permite apreciar las pinturas sin dañar el original. Esta decisión ha sido fundamental para preservar un tesoro que no pertenece a un país ni a una cultura, sino a toda la humanidad. La cueva de Lascaux se mantiene cerrada, no por miedo, sino por respeto a un arte que nació cuando el mundo aún estaba cubierto por hielo y los humanos apenas comenzaban a contar historias. 14. Chernóbil, zona de exclusión. Ucrania en 1986. La planta nuclear de Chernóbil sufrió el accidente nuclear más grave de la historia. La explosión del reactor liberó grandes cantidades de radiación, forzando la evacuación inmediata de la ciudad de Pripyat y de varias zonas aledañas. Desde entonces, se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor, prohibiendo el acceso libre por motivos de seguridad. Aunque con los años algunos turistas pueden ingresar en visitas guiadas controladas, la mayoría de las áreas siguen siendo inaccesibles debido a los altos niveles de radiación. Lugares como el hospital abandonado, los edificios escolares y zonas boscosas aún representan un riesgo invisible pero latente. La ciudad permanece congelada en el tiempo, con juguetes esparcidos, pupitres intactos y calendarios colgados del día anterior al desastre. 13. Isla Sentinel del Norte. Océano Índico entre las Islas Andamán. En el Océano Índico se encuentra la Isla Sentinel del Norte, hogar de una de las últimas tribus no contactadas del mundo, los sentineleses. Este grupo ha vivido aislado durante miles de años y rechaza cualquier contacto con el exterior, mostrando una defensa feroz ante cualquier intrusión. Por esta razón, el acceso a la isla está totalmente prohibido por los gobiernos y organismos internacionales. Los sentineleses viven en un estado de armonía absoluta con su entorno, manteniendo tradiciones que se remontan a tiempos prehistóricos. Intentar acercarse puede ser mortal, ya que la tribu ha atacado a quienes se han aventurado demasiado cerca con arcos, flechas y lanzas. Las autoridades han decidido proteger tanto a la tribu como a los visitantes, evitando así conflictos violentos y la posible propagación de enfermedades. La isla permanece en gran parte desconocida y rodeada de misterio. Pero los pocos informes sugieren que los sentineleses continúan viviendo de la caza, la pesca y la recolección en un territorio donde el tiempo parece haberse detenido. Esta prohibición de acceso es un acto de respeto y conservación de una cultura única que desafía el paso del tiempo y la globalización. 15. Zona roja de la Cueva de Lascaux, Francia. Las famosas cuevas de Lascaux en Francia contienen pinturas rupestres que datan de hace más de 20.000 años. Por su valor histórico y artístico, son uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Sin embargo, la zona original está cerrada al público desde 1963 para evitar el deterioro provocado por la humedad, la luz y la respiración humana. El acceso está prohibido para proteger las delicadas pinturas, que podrían perderse para siempre si no se mantienen en condiciones controladas. En lugar de la cueva original, se han creado réplicas exactas para que los visitantes puedan apreciar el arte sin poner en riesgo el patrimonio. Esta prohibición es un ejemplo de cómo se puede preservar la historia evitando la exposición directa, asegurando que futuras generaciones también puedan maravillarse con las expresiones artísticas de nuestros ancestros. 16. Surtsey, la isla prohibida de Islandia en medio del Océano Atlántico, al sur de Islandia. Emergió una isla que parecía surgir de las profundidades del mito. Su nombre es Surtsey, y lo que la hace tan especial no es solo su origen volcánico repentino, sino el hecho de que es una de las zonas más estrictamente prohibidas para el ser humano en todo el planeta.
Surtsey nació en noviembre de 1963, cuando una erupción volcánica submarina comenzó a formar tierra firme. Durante 4 años, las explosiones moldearon lentamente una isla completamente nueva. Este fenómeno fue tan único y raro que los científicos de todo el mundo se volcaron a estudiarlo. Era como presenciar el nacimiento de un planeta en miniatura. Cuando la erupción cesó en 1967, Surtsey tenía poco más de 2,5 kilómetros cuadrados. Con los años, Surtsey ha demostrado ser un milagro de la biología. Las primeras plantas comenzaron a crecer apenas unos años después, llevadas por el viento o las aves. Insectos aparecieron sin que nadie los introdujera. Hoy en día, la isla cuenta con más de 60 especies de plantas, cientos de especies de invertebrados, aves marinas y colonias enteras que han encontrado allí un santuario natural completamente aislado de la civilización. Pero el misterio de Surtsey no es solo biológico. Algunas personas aseguran que el aislamiento absoluto de la isla ha hecho que surjan leyendas extrañas. Se dice que en ciertos días de tormenta, los barcos que pasan cerca escuchan sonidos extraños provenientes de la isla. Otros afirman haber visto luces inexplicables en la noche, aunque ningún ser humano se encuentre allí. Nada de esto ha sido probado, pero la imposibilidad de acceder libremente a la isla ha alimentado teorías sobre fenómenos no revelados. Lo cierto es que Surtsey, invisible para el turismo, inaccesible para el mundo, es uno de los pocos lugares del planeta que aún conserva un misterio genuino. Un punto en el mapa donde la naturaleza actúa sin interrupción, sin espectadores y sin intervención. Y aunque pocos podrán verla de cerca, su mera existencia nos recuerda cómo sería la Tierra si nunca la hubiésemos tocado. 17. Isla de North Brother, Nueva York. Estados Unidos. La isla de North Brother, situada en el East River, cerca de Nueva York, fue durante años un hospital y asilo para pacientes con enfermedades contagiosas, incluyendo la tuberculosis y la lepra. Debido a las ruinas abandonadas y la peligrosidad que representan sus estructuras deterioradas, el acceso está prohibido para el público. Las leyendas urbanas hablan de espíritus inquietos y fenómenos extraños. Pero la verdadera razón para mantener la isla cerrada es la seguridad. Los edificios se están cayendo y el terreno presenta riesgos que pueden causar accidentes graves. Aunque la isla es un lugar lleno de historia y misterio, su prohibición ayuda a evitar tragedias y a preservar un sitio que aún podría ser objeto de estudios médicos e históricos en el futuro. 18. Archipiélago de North Sentinel. Océano Índico, parte de las Islas Andamán. El archipiélago de North Sentinel incluye la isla Sentinel del Norte, hogar de la tribu sentinelesa, pero también otras pequeñas islas que comparten la misma prohibición de acceso. La tribu vive aislada y cualquier intento de contacto es rechazado con agresividad, por lo que la zona se mantiene cerrada a visitantes. Las autoridades indias, responsables de la región, han establecido una zona de exclusión para proteger tanto a la tribu como a los visitantes. Los sentineleses representan una de las culturas más antiguas y aisladas del planeta, y su supervivencia depende de mantenerse lejos del contacto con el mundo moderno. El archipiélago se ha convertido en un símbolo de respeto a la diversidad cultural y de la importancia de preservar modos de vida ancestrales sin intervención. Cualquier intento de intrusión puede resultar en conflictos graves, por lo que el aislamiento es la mejor protección para esta comunidad. 19. Base Dulce, Nuevo México. Estados Unidos. En una remota región del norte de Nuevo México, cerca de la pequeña ciudad de Dulce, se encuentra uno de los lugares más enigmáticos y controvertidos del mundo. Se trata de la llamada Base Dulce, una instalación subterránea cuya existencia nunca ha sido confirmada oficialmente, pero que ha alimentado decenas de teorías y especulaciones durante décadas. Según relatos de exmilitares, investigadores y habitantes locales, en las profundidades del Monte Archuleta se oculta una base secreta compuesta por múltiples niveles subterráneos, en la que supuestamente se habrían desarrollado experimentos avanzados y proyectos clasificados. Algunos aseguran que en sus pasillos se probaron tecnologías desconocidas, sistemas de control mental y manipulaciones genéticas fuera de cualquier regulación ética. Otros van más allá, afirmando que la base habría sido escenario de encuentros con inteligencias no humanas. El acceso a la zona está restringido por completo. No existen carreteras directas que conduzcan al sitio, y cualquier intento de aproximación suele ser vigilado de cerca por patrullas no identificadas. Muchos han reportado ver luces extrañas en el cielo, ruidos inexplicables y vibraciones en la tierra que no corresponden con ningún fenómeno natural conocido. La tribu Apache Jicarilla, originaria de la región, ha transmitido por generaciones historias de luces que salían del suelo,
desapariciones misteriosas y sonidos metálicos profundos que parecían venir desde el interior de la montaña. Incluso en la actualidad, muchos residentes prefieren no hablar del tema por temor o respeto a lo que pueda haber debajo. La supuesta existencia de la base dulce ha generado numerosos documentales, libros y debates en todo el mundo. Lo cierto es que, real o no, el lugar se ha convertido en un ícono del misterio moderno. Su prohibición, tanto física como informativa, solo ha reforzado la intriga global sobre lo que realmente sucede bajo la superficie. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, el silencio en torno a la base dulce sigue siendo uno de los más sólidos. Y es precisamente esa falta de respuestas lo que mantiene a miles de personas investigando, preguntándose qué se esconde realmente en las profundidades del desierto de Nuevo México. 20. El archivo secreto del Vaticano. El corazón oculto del conocimiento prohibido detrás de los muros solemnes del Vaticano. Entre iglesias majestuosas y plazas llenas de historia, existe un lugar donde el tiempo parece detenido y el conocimiento se oculta lejos del ojo del mundo. El archivo secreto del Vaticano es uno de los recintos más restringidos del planeta. Un laberinto de documentos que, más allá de su aparente función histórica, guarda secretos que podrían alterar la comprensión de nuestro pasado. Este archivo no es una simple biblioteca. Se trata de un complejo subterráneo que contiene más de 80 kilómetros de estanterías repletas de textos manuscritos, cartas, decretos y registros acumulados durante más de 1200 años. Allí descansan las voces de emperadores, papas, reyes y científicos. Cada estante representa un fragmento de la historia que nunca llegó a las aulas ni a los libros comunes. Uno de los aspectos más inquietantes es que el contenido de muchas secciones jamás ha sido publicado ni digitalizado. A pesar del avance tecnológico, el Vaticano ha mantenido un control absoluto sobre lo que se muestra y lo que se oculta. Incluso el cambio de nombre de archivo secreto a archivo apostólico no ha disminuido la percepción de que allí se esconde mucho más que simples documentos históricos. Este lugar ha inspirado incontables teorías, desde códices que narran hechos inexplicables, hasta registros que podrían revelar lo que ocurrió realmente en momentos clave de la humanidad. Se ha dicho que podría haber pruebas de conocimientos perdidos, decisiones manipuladas o incluso información sobre entidades que han influido silenciosamente en la historia. Lo cierto es que mientras el mundo avanza con prisa, el archivo del Vaticano permanece inmóvil, encerrando en su interior verdades que podrían incomodar o cambiar todo lo que damos por hecho. Y aunque la mayoría jamás podrá entrar, el simple hecho de saber que existe algo tan grande y tan oculto sigue generando más preguntas que respuestas. Hemos recorrido algunos de los rincones más ocultos y restringidos del planeta, sitios que despiertan la curiosidad, el misterio y, en algunos casos, el temor. Lugares donde el acceso está prohibido no solo por seguridad, sino también por razones que muchos aún no logran comprender del todo. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos tras muros, fronteras o bajo tierra?